Buenas tardes, nuestro proyecto se llama Sistema de Frenado Hidráulico. Los integrantes son Juan Felipe Bermeo y quien les habla, Kevin Yesid Moreno. Este proyecto se enfoca en el modelamiento del sistema de frenos, teniendo en cuenta una fuerza inicial que es aplicada en el pedal del freno. Esta fuerza es amplificada por un booster de manera hidráulica mediante cilindros pistones, como se ve en la siguiente imagen. En esta imagen se muestra cómo el sistema energiza primero un pistón y luego el otro. También se pueden ver los diagramas de cuerpo libre que en este caso son usados en la rueda y en la entrada de la fuerza, es decir, el pedal de freno. En la rueda está principalmente la velocidad angular, las entradas de fuerza de las pastillas 1 y 2 que ejercen presión por el bombeo de presión en los pistones. Está la fuerza del peso y la fuerza de fricción, que en nuestro caso la constante de fricción es 0,36 del asfalto. En el segundo diagrama se encuentra la fuerza de entrada que va aplicada al pedal de freno y la fuerza de respuesta que sería la fuerza ejercida por el resorte. En la siguiente diapositiva podemos observar el sistema creado en Simulink MATLAB. Fue el sistema de simulación que decidimos crear, en el cual todas las fuerzas nombradas anteriormente están siendo ejercidas teniendo en cuenta ciertos parámetros. Los bloques hidráulicos. El primer bloque indica la fuente de fuerza ideal. La dirección positiva del bloque es del puerto C al puerto R. Esto significa que la fuerza es positiva si actúa en la dirección de C a R. El segundo bloque indica básicamente un amortiguador traslacional, donde se tienen en cuenta estos parámetros: la fuerza transmitida a través del amortiguador, el coeficiente de amortiguación o fricción viscosa y la velocidad relativa. En el bloque 3 podemos identificar la masa traslacional mecánica. Básicamente este bloque representa una masa de traslación que va en dirección positiva, desde el puerto de referencia hasta el puerto traslacional. Esto significa que la fuerza de inercia es positiva si la masa se acelera en dirección positiva. En esta imagen tenemos el cilindro hidráulico de actuación simple. Tenemos unos parámetros como la carrera del pistón, el coeficiente de penetración, el coeficiente de resistencia, que básicamente se desprecia porque no utilizamos o cuantificamos la resistencia de un objeto en un medio fluido como el agua o como el líquido. Cildrón LD4. El bloque 5 representa un sensor de presión hidráulica ideal, es decir, un dispositivo que convierte la diferencia de presión hidráulica medida entre dos puntos en una señal de control físico. Las conexiones A y B conservan los puertos hidráulicos y la conexión P es una conexión de puerto de señal física. Se utiliza también un solver de las librerías de MATLAB simbólicas y también se las asigna un fluido de trabajo, en este caso el Cildrón LD4. Continuando con el siguiente bloque está el sensor de fuerza ideal, que representa un dispositivo que convierte una variable que pasa a través del sensor en una señal de control proporcional a una fuerza. Continuamos con el bloque de resorte traslacional, que representa un resorte lineal mecánico ideal, que en este caso representaría que está entre el pedal del freno y el booster. El bloque del sensor de caudal hidráulico representa un medidor de flujo ideal, es decir, un dispositivo que convierte el caudal volumétrico a través de una línea hidráulica en una señal de control proporcional a este caudal. Para el desarrollo del sistema se tuvieron dos consideraciones. En este caso, la opción 1, que nos muestra para el cilindro B se tiene un área 4 veces más grande que el cilindro A. Teniendo en cuenta esta consideración y despejando en la fórmula P igual a F sobre área o fuerza sobre área, se obtienen las relaciones de fuerza y distancia recorrida por cada pistón. La simulación de la opción 1 se puede
obtener teniendo en cuenta la fuerza del pie, que en este caso es de 30 newtons, y la fuerza de salida enmarcada en color azul. Acá para hacer una comparación se comparó dos fuerzas de entrada, en este caso de 30 newtons y de 50 newtons, y se verificaron las fuerzas de salida. Considerando una segunda opción en la que para el cilindro B ya no sería 4 veces más grande, sino en este caso serían iguales, se tienen los siguientes datos. En la simulación de la entrada de 30 newtons en la fuerza de salida y en la simulación de 30 y 50 newtons con su respectiva salida. Comparaciones. En este caso se hacen dos comparaciones de la opción 1 y opción 2. En la opción 1 se puede decir que la fuerza permanece igual, en este caso se estabiliza en menos 30 newton. Y en la siguiente opción se muestra que al ser el cilindro 4 veces más grande se amplifica su fuerza y en este caso se mantiene constante por una fuerza de 120 newton. En la segunda simulación, la distancia se refiere al movimiento realizado por el pistón en un tiempo determinado, teniendo en cuenta el movimiento asíncrono de la distancia B, del pistón B en ese caso. Como se ve en las gráficas, hay una diferencia. En este caso podemos observar la presión del sistema. La presión del sistema se sacó teniendo en cuenta la fuerza inicial, en este caso de 30 newtons, la fuerza ejercida por el pie, y se dividió entre el área, que en este caso dispusimos por consideraciones iniciales un área de 0.01 metros. Al hacer hacer ese cálculo nos da una presión de 30.000 newtons por metro y se puede observar que la gráfica da correctamente. En este caso, también se calculó el caudal del sistema, que básicamente es el volumen que pasa por el área en una unidad de tiempo. En este caso hay una comparativa de la fuerza y el torque, siendo la primera diapositiva de fuerza y la segunda de torque, en la cual están los cálculos del torque, donde el torque daría un menos 1.72 newtons metros, siendo de la distancia de separación entre las pastillas y el disco de freno, y μ, el coeficiente de fricción de ruedas. Como conclusión, podemos decir que la fuerza de frenado es negativa, debido a que va en sentido contrario a la fuerza de impulsión o desplazamiento del cuerpo. Es por este concepto que se produce una aceleración negativa o desaceleración. Muchísimas gracias por su atención.